Muy buenos días en esta nueva sesión de jueves 1 de septiembre. Magia de principio de mes, esto siempre ayuda. Pero de momento tenemos delante pues el nefasto aspecto técnico del Banco Popular, una canalización bajista de muchísimos años de duración. Canalización perfecta y vean cómo a modo de pelotita de ping-pong moviéndose entre las dos líneas está la cotización del banco. Bueno, pues fíjense cómo nos encontramos ahora mismo. De nuevo estamos en una base de canalización, lo hizo en su momento en marzo del 2009, lo hizo varias veces a lo largo del final del verano del 2012 y luego finales del 2012 y también en verano del 2013 y ha vuelto a hacerlo ahora y no es capaz de levantar cabeza. Vamos a verlo con mucho más detalle porque lo que está ocurriendo es importante. Por un lado tenemos una cosa vital. Ven una línea roja. Es la media móvil de 50 sesiones, muy interesante. Es cierto que sistemáticamente se está rompiendo a la alza y a la baja y que no le está como que haciendo mucho caso, pero es cierto que en las últimas sesiones sí que le está haciendo cierto caso. Los volúmenes se han incrementado muchísimo, fruto de la noticia de la ampliación de capital, por supuesto. El volumen de ayer también nos llama mucho la atención porque obviamente viene apoyado por una importante subida, pero provoca lo que no ocurría pues desde el momento previo a esta sesión de aquí que tenemos. Estamos hablando de concretamente el primer cierre por encima de la media móvil de 50 sesiones desde que se anunciase la ampliación de capital, ¿no? Por lo tanto, esto siempre trae una connotación positiva, sobre todo si por la parte inferior vemos que ha dejado de hacer mínimos decrecientes. Es cierto que tenemos ahí un mínimo en formato intradiario en el 1.05, en base cierre los mínimos nos tenemos que remontar a niveles de 1.11, pero es cierto que desde entonces los mínimos pues son crecientes, tal y como estamos viendo. Las reacciones, ¿qué está pasando con los máximos? Los máximos, pues todavía vemos esta zona de máximos en la zona de 1.30, inferior. Posteriormente tenemos uno un poquito más inferior, este de aquí también, y fíjense lo que pasó ayer. Mucho volumen, muchísimo volumen, subida porcentual importante y primer cierre por encima de la media de 50 sesiones. Por lo tanto, si vemos, hoy es el día de confirmación y además hoy tenemos la magia de cambio de mes, que siempre, estadísticamente dicen que siempre favorece. Bueno, pues hay un porcentaje que no es así, habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, lo importante es el 1.20, por lo tanto, donde está la media de 50 sesiones, necesitamos ver un segundo cierre por encima de 1.20 para poder pensar en posición compradora. Vamos a proteger la posición de forma muy conservadora, al menos inicialmente. En formato conservador es irnos abajo, al mínimo intradía relativo, al absoluto, quiero decir, estamos hablando del 1.05, nos protegemos allá abajo. Ahora, inicialmente, tal cual se vayan marcando nuevos máximos, iremos detrás de estos mínimos. La forma más agresiva, colocar el stop loss más cercano, es decir, ¿dónde? Pues el punto de inflexión más importante lo tenemos aquí, por lo tanto ligeramente por debajo, estaríamos hablando de un 1.10, 1.09, algo nos ahorramos, aumenta el mayor riesgo de que nos salte el stop. Ahora bien, también es cierto que hay que tener un poquito de picardía. Si nos damos la vuelta a la baja tras haber hecho una compra y volvemos a retornar por debajo después de haber hecho dos cierres consecutivos por encima de la media de 50 sesiones y vuelve a retornar por debajo de la media y pierde los mínimos de la sesión de ayer, día 31 de agosto, pues ya te está avisando que estamos ante una falsa ruptura. A partir de 1.16 habrá que tomar alguna decisión, ¿de acuerdo? Entonces, estrategia. Somos compradores con segundo cierre por encima de 120, protegemos 120 no, 1.20, ¿me entendéis? Protegemos el 1.05 y potencial, ¿qué hay de potencial? Bueno, ahí las cosas se nos complican. En el mejor escenario posible irnos a los máximos de junio, están ahí arriba, el 1.70. ¿Nos podemos quedar atravesados, atrancados por el camino? Por supuesto que sí. Todo va a depender de la pauta de máximos y mínimos crecientes que tendremos que ir monitorizando. Tenemos algunos conatos de frenazo, en la zona de 1.33, ahí es donde se cierra, de nuevo se cerraría este hueco, no está cerrado en base cierres, en base cierres tendríamos que estar hablando pues de la zona aproximadamente 1.38 y posteriormente tenemos ahí una resistencia a superar, es decir, necesitamos hacer un nuevo máximo creciente por encima del 1.43, por lo tanto, muchas tareas, muchas resistencias, camino muy duro para llegar a ese posible 1.70, pero como todo, habrá que monitorizar los mínimos, qué ocurre con los mínimos e ir gestionando los stop loss. Hablaremos de ello pues más adelante.
En principio, esta es la estrategia clara. La estrategia bajista también está detallada en el artículo en la web de Societe Generale. Si perdemos aproximadamente el 1.14, a 1.05 podemos hacer la recompra. Por lo tanto, tenemos la estrategia bajista. Con más detalles la tienen en el documento, como digo, en la web de Societe Generale. Señores, suerte y ánimo, que estamos en un día propicio para subidas. 1 de septiembre, principio de mes. Esto es todo. Muy buenos días.